Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que te conectes para ver esta presentación. En el mes de mayo, próximos a celebrar el Día de la Madre, como pueden notar en nuestra primera plana tenemos la imagen de la Virgen de Urcupiña, haciendo alusión a esta bendición que reciban todas las madres este 27 de mayo aquí en nuestra querida Bolivia. Hoy tenemos un segundo tema muy importante a desarrollar, es acerca de la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia. Esta temática ciertamente tiene que ser explicada utilizando como base algunas teorías psicológicas y también sus impactos que ha tenido durante los años que se ha ido desarrollando. Sin embargo, nosotros también queremos llamar su atención en esta presentación acerca de la importancia de los vínculos que se generan entre el, el hijo y la madre o el padre o la persona que cuida. Sin embargo, como pueden apreciar, aquí tenemos la imagen de un adulto que en su momento dio mucho que dar en las noticias de la prensa, de la televisión y también en las redes sociales. Hablamos de Jaime Pardo, un personaje que ciertamente ha tenido una familia desestructurada. Prácticamente él menciona en las entrevistas que lo realizan que fue encerrado, no le dejaban salir. También se asoció con algunos de sus compañeros que ya tenían algunas vidas desorganizadas y por eso está conocido como alias Jimmy. Y nos llamó la atención dentro de esa presentación lo que él dice, que mataba a veces porque le pagaban y otras veces porque simplemente le daba cierto placer. En ese sentido hablamos y él dice textualmente, o sea, cuiden a sus hijos, cuidado sean como yo. Ciertamente, alias Jimmy está conocido como un asesino serial, que pueden buscar mayor información en otras fuentes. Aquí lo traemos porque queremos explicar acerca de la teoría de apego, en el que es muy importante la relación en los primeros años de vida. Debemos dejar claro que el ser humano, una vez que nace, prácticamente tiene muchas de sus estructuras, tanto fisiológicas y también psíquicas, muy poco desarrolladas. A diferencia de otros mamíferos, como podemos apreciar aquí, por ejemplo, el nacimiento de un ternero, después de unas pocas horas por sí solo se pone en pie y busca la alimentación, cosa que no pasa con la niñez, tanto varones y mujeres. Toda nuestra etapa de la niñez pasa por este desarrollo de la maduración, tanto a nivel biológico, psicológico y los vínculos que vamos construyendo a nivel de la familia y las personas significativas que nos cuidan. En ese sentido, sabemos que existe, por ejemplo, la teoría del apego a la figura materna, es decir, en los primeros años de nuestra vida, el rol determinante que tiene, por una parte, la madre o las personas significativas que nos cuidan en la infancia, hacen que vayamos estructurando dentro de nuestra mente estas relaciones un tanto diferentes, como lo ha tratado de explicar por una parte John Bowlby y Mary Ann Ainsworth. Estos autores, por la década de los años 60, intentan explicar y decir que existen cuatro tipos o cuatro formas de apego. Por una parte tenemos el apego seguro, luego tendríamos un apego ansioso ambivalente, un apego evitativo y el más delicado y el más complicado para el desarrollo del ser humano, obviamente hablamos de los apegos desorganizados. Vamos a intentar explicar de manera resumida, sintética, obviamente cuál de estos apegos son los que son más funcionales
cuando nos relacionamos con otras personas. Por una parte tenemos el apego seguro, que ciertamente es aquel que obviamente nos permite resistir mejor a ambientes estresantes o ambientes donde no se recibe la atención que se busca, y por eso este apego entre el niño o la niña con su madre o la persona que le cuida se permite adaptar mejor y tiene relaciones obviamente interpersonales más adecuadas. Sin embargo, un segundo modelo de apego tenemos el modelo ansioso ambivalente, es decir, aquí prácticamente el niño o la niña no logra regular bien este vínculo con esta persona. Por una parte, demanda que la atiendan, pero obviamente la madre no responde y por eso terminan llorando mucho, y en otros momentos obviamente sienten que son amados y en otros momentos sienten que son rechazados. Y por eso esto va a ser determinante cuando veamos un tercer modelo sobre el apego evitativo. Ciertamente los apegos evitativos son aquellos que están sobreregulados, o de otra forma podríamos decir que son niños y niñas que suprimen sus emociones, tratan de controlar este vínculo con la otra persona porque por una parte tienen a veces una atención inmediata y en otros momentos la atención desaparece. Esta intermitencia en el vínculo significativo y muy importante con la madre y la persona que le cuida pasa a un cuarto nivel en el que podemos ver prácticamente el modelo de apego desorganizado. Es decir, no basta con que el niño reciba la leche o el alimento o esté limpio. Necesitas que ese vínculo entre la madre y el hijo o la persona que cuida a este niño o a esta niña debe mostrarle, por una parte, esa confianza y esa seguridad. Y por eso el exceso de distancia entre el niño y la madre, o la niña y la madre, o la escasez de este vínculo, permite de alguna manera estructurar una personalidad un tanto desorganizada y donde aparecerán prácticamente las personas antisociales o los futuros delincuentes como profesión. Por eso nos parece muy importante que a medida que se va desarrollando el ser humano, podemos encontrar en ese sentido cómo afecta esta teoría de Bowlby y Answorth, cómo afecta en las relaciones cuando ya uno llega a ser adulto. Es decir, esta regulación de los primeros años de nuestra infancia tiene que ver mucho porque si vemos y interpretamos que esta relación un tanto ansiosa, ambivalente, van a terminar niños y niñas o adolescentes y jóvenes desarrollando relaciones y vínculos en el que sufren y también prácticamente son incapaces de lograr regular emocionalmente todo lo que sienten, buscan y en otros momentos se enfadan y por eso les cuesta encontrar esa armonía en su desarrollo tanto a nivel psicológico, a nivel biológico y sus demandas de afecto que tienen. En cambio, la persona adulta con un modelo evitativo, tenemos que, por una parte, no tienen la atención a sus necesidades más básicas y esas necesidades considera ese adulto, ese joven, que no han sido atendidas y no son importantes. Entonces empiezan a reprimir y a evitar las relaciones con los otros porque quieren controlar lo que sienten y si demandan atención, pues saben y están seguros que no los van a recibir. Por eso creo que es importante también dejar muy en claro que un apego desorganizado en la vida adulta es un patrón de comportamiento en el que la figura de estos primeros años de un exceso o un escaso vínculo entre la persona significativa hace que termine de alguna manera desarrollando las patologías de ser seres antisociales o con dificultades para llevar adelante su vida, porque prácticamente no tienen una estructura básica
el cual pueden desarrollarse e interactuar con los demás de manera efectiva y eficiente. Y en ese sentido, creemos que el concepto que mejor define este tipo de vínculo, hablamos de un caos. Y aquí podríamos decir que cuando iniciábamos esta presentación, prácticamente alias Jimmy era una persona que no tuvo la atención tanto de sus padres porque estuvieron separados, y por otra parte él vivía ya en la vida adulta en muchos lugares, sobre todo La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia. Por eso entendemos que la frase que resume y dice en la entrevista que lo realiza es muy significativa. Cuiden a sus hijos, no vaya a ser que sean como yo. Y obviamente hay otros indicadores más de esta personalidad en el que se puede notar que tiene poca empatía, no tiene remordimientos, tampoco tiene sentimientos de afecto hacia los demás. Él trata a los demás como si fueran objeto o moneda de cambio. Y en ese sentido consideramos que al celebrarse el Día de la Madre, recordar la importancia que tienen estos vínculos de apego. Obviamente sugerimos que sean cada vez más seguros porque esto es la mejor opción y la mejor respuesta para que un ser humano se pueda adaptar a momentos en el que se siente estresado, y la mejor forma de relacionarse con los otros es esto. Obviamente que el evitativo y el ansioso ambivalente son aún los menos malos, pero llegar a un apego desorganizado es lo que finalmente estaríamos diciendo que estamos formando gentes para ser profesionales a nivel delincuentes. Nos llegamos a despedir con esta presentación. Deseamos que todas las madres puedan sentir el afecto y el amor de sus hijos, y también aquellas personas con quien compartirán este hermoso día como es el 27 de mayo del 2024. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que se contacten y escriban en la cajita de comentarios sobre esta temática desarrollada, y también envíen sus saludos si tienen algunas preguntas. Vamos a seguir desarrollando otras temáticas más sobre lo que enseña la psicología para entendernos mejor y resolver ciertas situaciones que a veces en la vida cotidiana no nos damos el espacio ni el tiempo, aunque sabemos que es muy importante. Ponte en contacto con Luis Llanos, el psicólogo que está presentando temáticas en las redes sociales de Facebook. Contacto con la psicología con Luis Llanos, y escríbanos al correo que ustedes ya conocen. Nos volveremos a encontrar en otro momento y con otra temática que seguramente va a ser de utilidad para afrontar los retos que nos presenta la existencia. Hasta pronto.